Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Josué. Hoy vamos a hablar el capítulo 10 en esta serie que se llama La Conquista, y el tema que viene es Israel conquista el sur de la tierra prometida. Antes de continuar, debemos de recordar que hay un tema que hemos hablado que empieza en el libro de Josué y es recurrente, el tema de la guerra santa, o el tema de, mejor dicho, le diríamos que Dios usa a Israel como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque va a haber pueblos que ya rompieron no solamente las leyes de Dios, sino colmaron la paciencia de Dios y debían de ser eliminados. Hoy hay muchas situaciones que nosotros enfrentamos en la vida y a veces nuestra sociedad se está yendo cada vez peor y diríamos, ¿hasta dónde va a llegar la depravación del ser humano? Cuando tú miras las noticias, cada vez es peor, más robos, muertes, asesinatos, y la filosofía de este mundo posmoderno pues está llegando a colmar la paciencia de Dios. Es decir, el juicio de Dios va a venir. Como llegó a estos pueblos, la Biblia dice, va a venir un juicio divino. Mía es la venganza, dice el Señor, si estamos en una situación difícil. Dios siempre, siempre está en control y sus juicios son severos. ¿Y sabes por qué? Porque Él no solamente es un juez justo, sino que también Él es testigo de las cosas que están pasando. Pero en esta historia que estamos viendo de Josué, de este libro que es escrito en el año 1394 a.C., que narra justamente la historia cuando van a entrar a la tierra prometida, por eso se llama la serie de la conquista, y dura hasta que Josué fallece o parte de este mundo. Todo ese periodo lo vamos a estar viendo. Ya estamos por el capítulo 10. Pero un poquito recordemos el capítulo 9. Estos hombres de Gabaón, como vemos en la imagen, llegaron engañando a los israelitas diciendo que eran de un pueblo más lejano porque ellos también deberían ser exterminados o eliminados, y se vistieron de ropas viejas, sandalias viejas. Al final los engañaron para hacer un pacto, y en ese pacto decían que no deberían tocarlos, sino deberían ser sus aliados. Y Josué no preguntó a Dios ni los ancianos, pero cuando se enteraron dijeron, oh, ya no los vamos a matar, pero van a ser siervos nuestros, ¿no? Y se dedicaron a recoger leña, a traer agua, a servir al tabernáculo, a la tienda del Señor. Eso ya lo hemos visto la semana pasada, porque ellos, este pueblo Gabaón, dijo, hemos escuchado lo que Dios ha hecho en Jericó, en Jaí, o sea, sabemos que va ya contra el Dios Todopoderoso, perdemos aquí. Así que mejor, tenemos vida, pero llegamos a ser siervos, y para ellos fue lo mejor. Y lo mejor también para ellos fue de estar en la casa del Señor todos los días sirviendo. Pero ahora vamos a estudiar el capítulo 10. ¿Qué les parece si oramos y luego hacemos nuestro bosquejo? Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias una vez más por este tiempo tan especial que podemos estudiar tu palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de este libro de Josué. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad revelada y haznos entender cuál es la forma en que nosotros debemos enfrentar la vida cristiana y cómo tú trataste el tema de la justicia divina a pueblos, a personas, a familias, a lugares, Señor, que estaban llenos de pecados. ¿Y qué nos pides a nosotros hoy que debemos de hacer en nuestra sociedad? Ayúdanos cada día, Señor, a parecernos a ti y habla a tu pueblo a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se están conectando en este momento por las redes sociales. Ya saben, hay muchas personas que se conectan, ¿no? Desde Arequipa, de Tacna, de Lima, de Colombia, de Chile, de Ecuador, hasta en Estados Unidos he visto, ¿no? Y México, Centroamérica. Realmente es una bendición también contar con los servicios online. Bueno, vamos a ver nuestro bosquejo. La parte A, vamos a ver, Israel derrota a los ejércitos del sur desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Y la parte B es Israel destruye las ciudades del sur, desde el versículo 28 hasta el versículo
43. Así que si no has podido anotar, no te preocupes, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, del versículo 1 al 5, Israel derrota a los ejércitos del sur que atacan a los gabaonitas. Dice el versículo 1. Adosinec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jaí y había matado a su rey. Lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey, como les comenté. Y también, dice el texto y lo he remarcado, se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Versículo 2. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jaí. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Versículo 3. Entonces Adosinec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Así que Adosinec está con estos otros reyes conversando. Y recuerden, yo tengo un plano acá que nos va a ayudar, o un mapa, mejor dicho, que la etapa de la conquista, ya vimos de Sitín, se dirigen hasta Jericó, ahí conquista Jericó, va a Jaí, las destruye, está marcado con las flechas rojas, pero también lo voy a mostrar con amarillo. Y de ahí va a ir conquistando, va bajando hasta Maqueda, Libna, va a llegar a Laquis, Eglón, Hebrón, y va a llegar a otras ciudades como Amar, y luego vamos a ver Berseba y Arad y todas estas ciudades que las vamos a ver más adelante. O sea, esta es la parte sur de la tierra prometida. Y estos eran reyes que sabían obviamente que Josué iba a ir a conquistarlos. Y esto también muestra acá dos cosas muy importantes. Uno, que es la primera mención en la Biblia de Jerusalén. Esta ciudad antes se llamaba Salem. Y esta ciudad llegó a ser en el futuro la ciudad de David, lugar donde se construyó el templo, lugar donde también sucedieron los acontecimientos de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y ahí, en el Monte de los Olivos, o dentro de Jerusalén, o en estas instalaciones muy cerca, nuestro Señor fue crucificado y resucitó. Es la primera mención, y más adelante vamos a tener más referencias a Salem y Jerusalén, y vamos a ver, ojo, no la conquistaron en este periodo los Josué, sino fue conquistado posteriormente por David, y eso ya lo hemos estudiado en Samuel, ¿no? Quienes vivían ahí, bueno, ahí está el estudio, está en el YouTube, lo puedes ver. Pero lo segundo es que nos muestra que estos pueblos al final no eran como muy grandes, sino eran pueblos pequeños, pero vivían bajo confederaciones, y al final eran como los amorreos, se los llamaba, tenían diferentes ciudades pequeñas con reyes y pequeños ejércitos, y dijeron, bueno, vamos a unirnos, vamos a hacer un ejército grande y vamos a destruirlos. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 4 dice, vengan, ese rey, y ayúdeme a destruir a Gabaón, le rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Este hombre que están ahí, que están viendo en la figura, que se llama Adosinec, que es muy parecido a Melquisedec, que tenía esta palabra, empieza a liderar. Y del versículo 5 dice, entonces estos 5 reyes amorreos, como les dije, unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Recuerden que Gabaón fue este pueblo que los engañó a Israel y ya tenían un pacto. ¿Qué sucedió? Versículo 6 al 11. Israel derrota a los ejércitos del sur con la ayuda de Dios. Versículo 6. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. ¿Y qué dijeron? No abandone a sus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos. Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas
para atacarnos. Mientras Josué estaba en su campaña en Gilgal con su ejército, mandaron a estos hombres para buscar ayuda. Y el versículo 7 dice, entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Y acá hay algo muy interesante cuando miramos la vida de Josué. Recuerden que se escribe Yeshua o Joshua, que es el mismo nombre de Jesús en el hebreo. Josué es un tipo de Jesús. Estos hombres le habían engañado y él sufrió las consecuencias. Dijo, ¿cómo me han engañado? Si has escuchado el estudio anterior. Pero ya que había pasado un tiempo, ahora tienen problemas los gabaonitas y él les va a ayudar. No es normal esta reacción, porque sabes que los seres humanos, si nos engañan, diríamos, y viene una persona sufriendo porque ahora está en problemas, diríamos, uy, como diría en el sur, ¿no? Bien hecho, dicen, ¿no? O bien hecho, o te lo tenías merecido. Eso te pasa por engañarme. Yo sabía que la justicia divina te iba a llegar. Y muchos de los seres humanos se alegrarían cuando aquella persona que les engañó ahora está en problemas. Pero Josué no fue así. Josué inmediatamente agarró su ejército y los voy a ayudar. Había un pacto, tenía que respetarlo y Dios le dijo que lo respete. Pero mi pregunta para ti en este momento es, ¿cuán deseoso estarías de ayudar a alguien que te hubiera engañado, aun cuando ya lo hubieses perdonado? ¿Realmente lo ayudarías? Aprendamos de Josué, o aprendamos de Jesús, que también estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo un corazón transformado por la gracia y misericordia de Dios puede hacer esto. Como les dije, no es natural. Y que el Señor nos ayude a reflejar ese amor incondicional a aquellas personas que nos han hecho daño. Solo la gracia. Ojo, no estoy diciendo ahí que estés en una relación tóxica, no. Si es necesario, si puedes ayudar, ayuda. Si te hace mucho daño, hay muchas formas de poder ayudar, pero con la gracia del Señor. Versículo 8. ¿Qué pasó? No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué. Miren lo que le dice Jesús, nuestro Dios. No le tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos, de estos 5 reyes, podrá hacerte frente. Y así que Josué emprende esta batalla. El Señor le dice, no tengas miedo. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando enfrentamos una batalla, recuerden, enfrentamos una batalla con un enemigo que ya fue derrotado. Si bien es cierto, nosotros no estamos enfrentando batallas, ¿no?, con espadas y con cascos, ¿no?, así físicos, pero sí una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual que nosotros enfrentamos, recuerda, la enfrentamos con un enemigo ya derrotado. Pero eso no significa que ese enemigo no sea astuto, ese enemigo no sea el padre de las mentiras, que este enemigo no sea real. Por eso Pablo en Efesios 6 decía, pónganse toda la armadura de Dios, y hacía una analogía del casco, el yelmo o la coraza de justicia, ¿no?, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del apresto del Evangelio, el cinturón de la verdad. Es decir, ármate, pero enfrenta esa batalla sabiendo que Dios está contigo, sabiendo y conociendo que ese enemigo ya fue derrotado, que es astuto, que es mentiroso, sí, pero por eso yo tengo el escudo de la fe, en lo cual yo voy a apagar los dardos del maligno, y tengo la espada del Espíritu, en lo cual es una arma ofensiva, como Jesús, nuestro Señor, cuando fue tentado en el desierto por el mismo diablo y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo huyó. Por eso Santiago dice, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Él es un enemigo derrotado, pero es mentiroso. Es un enemigo espiritual que tiene poder, pero Dios es el todopoderoso. Ojo, estamos en medio también de una batalla, no como la de Josué, pero una batalla espiritual. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Miren, Josué fue inmediatamente, y ahí estaba la ciudad.
Ahí está el ejército, como ustedes pueden ver, y los tomó por sorpresa. El 10 dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos. Y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón, y después persiguieron a sus enemigos por el camino que llegaba a Bet-Jorón, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azecá y Maceda. Hermanos, los israelitas persiguieron a estos hombres amorreos que vinieron a juntarse, y el 11 dice, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Jorón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azecá. El granizo, y lo he remarcado, mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Yo me imagino, como en esta imagen, que no era un granizo pues que a veces cae chiquitito, no era un granizo enorme y que empezó a caer sobre ellos y los empezó prum, 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 a tal punto que la escritura dice que mató a más personas de las que había matado el pueblo de Israel. Y cuando yo digo matado, y ahí sale la persona y dice, uy, pero estás hablando, ¿no?, que Dios es amor, ¿y por qué están matando personas? Por eso es que muchos no entienden quién es Jesús. Algunos dicen, no, con esta filosofía posmoderna, si Jesús estuviera aquí sería peace and love, Jesús aceptaría todo el pecado. No, Jesús no acepta el pecado, no lo hace. Así que no se puede agarrar y tratar de conciliar o tratar de negociar los valores de la Biblia. Son innegociables la santidad de Dios, el matrimonio, hombre y mujer, el sexo dentro del matrimonio. O sea, es innegociable. Algunas personas, no puede ser, lo hacemos en amor, y si el amor... Aquí Dios del Antiguo Testamento, que mata a través del granizo o a través de Israel, del ejército, usando, como les dije, como instrumento de justicia en esta guerra santa, es el mismo Dios que vino a este mundo en forma de bebé. Es el mismo Dios que hoy está en un nuevo pacto, que esa es la diferencia, pero es el mismo Dios. ¿Por qué hizo esto Josué y por qué tenían que morir todos? Levíticos capítulo 18, versículo 24 al 26, vamos a leer. Antes que el pueblo de Israel entre, Dios le dice esto a Moisés, le dice, mire, no se contaminen con ninguna de esas prácticas, hablando de otros pueblos, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron, así estaban. Se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Versículo 25, debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Y Dios dice, los voy a castigar. 26, ustedes deberán de obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Eso es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Dios dijo, tienen que destruirlos, tienen que sacarlos. Israel era el instrumento de justicia en ese momento. Miren, si viviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, nosotros que no somos judíos y que vivimos con este estilo de vida en nuestra sociedad, ya estaríamos eliminados. ¿Y por qué no somos eliminados? Se llama gracia y misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero tristemente el pecador piensa que la misericordia de Dios es licencia para pecar. Piensa que la gracia de Dios es libertinaje, es vivir una vida libertina. Pero no entienden. Pero si tú entiendes, vive seriamente y sé responsable y honra al Señor con tu vida y con tu cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, ¿no? Ahora, tercer punto, versículo 12 al versículo 15, Israel derrota a los ejércitos del sur cuando el sol y la luna se detienen. Versículo 12, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. 13. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer?
El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Miren, el libro de José es conocido como el libro del justo, y ahí es donde el sol se detuvo. Y esto ha causado polémica y vamos a tratar de explicar de qué se trata esto. Primero, hablando del libro de Jazer o de Yashar, que se la conocía, recuerden que Jazer significaba justo o recto. Y era una antigua colección israelí de poemas de guerra. O sea, este libro de Jazer era un libro de poemas de guerra. También este libro se menciona en 2 Samuel 1:17. Y también debemos entender que este libro se ha perdido y solo se conoce por las citas bíblicas. Es decir, no hay una copia de este libro, pero si la Biblia lo menciona, pues creemos en su existencia porque la Biblia es veraz y no se equivoca. ¿Pero qué es? Es un poema. Estos versículos que acabamos de leer son poemas. Y ahí va el punto, ¿no? El punto de que si es un poema, podemos tomarlo de una forma literal. Algunos dicen, no, entonces pues es una analogía de que el día se alargó. ¿Cuál es la explicación? Hay ciudades, hermanos, que en el verano tienen 4 horas de noche o de oscuridad. Y en el invierno tienen 4 horas de sol. Y algunos dicen, puede ser que esto esté así, pero no era tanto el caso. O algunos dijeron, pero entonces, ¿cómo se pudo detener? Y eso va en contra de la rotación de la Tierra, aún del universo. O sea, no creo que suceda. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Algunos dicen, no, fue un eclipse y que se quedó allí, o fue simplemente un acto milagroso. Mira, yo creo en un milagro. Y no es la primera vez que sucede. Miren, Isaías capítulo 38, vamos a leer, versículos 7 al 8 dice lo siguiente. Ezequías estaba enfermo, le dice, y esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Versículo 8, cuando Isaías lo va a visitar. Haré retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Y así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. ¿Eso qué significaría? Que toda la Tierra que estaba girando sobre su eje debería retroceder. Y estos eran los relojes solares. Un reloj de azar es una muestra nomás, no es exactamente. Pero nosotros tenemos el Intihuatana acá en los incas, relojes solares. Tenía que regresar 10 grados como... Y esto era otro acto milagroso. Como les dije, no es la primera vez que sucedió esto en la historia. El sol se detuvo y si tú crees en un Dios soberano, o mejor dicho, omnipotente, y vamos a ver qué es la omnipotencia de Dios. ¿Eso qué significa? En palabras que podamos entender, Dios es el creador del sol y la luna. Y Dios creó de la nada el sol y la luna, porque Él es omnipotente, Él todo lo puede. Y es soberano, o en la soberanía de Dios, que Dios tiene derecho de hacer lo que le dé la gana con su creación, para que lo podamos entender. Y entonces Dios tiene derecho de hacer lo que quiera con el sol y la luna. Así que, si quieres buscarle un punto de vista científico, algunos dicen, es que justo en esa época, en esa fecha, científicos han encontrado que pasó un cometa y que lo movió un poco de su eje y el sol se quedó así. Bueno, o fue un tipo del solsticio, ¿no? Del día que se alargó. Podemos ir buscando explicación tras explicación. Pero yo simplemente creo en un Dios soberano, en un Dios omnipotente, que creó todo el universo, la luna, el sol, la tierra, nosotros mismos, de la nada. Él puede haber hecho que la tierra, pues simplemente, si está dando su rotación, ¿no? Digamos, a una velocidad, pues rebusco la velocidad o la detengo y retengo todo. Porque es omnipotente y soberano. Así que no se hagan más problemas, porque uno dice, uy, yo quiero resolver este problema. Bueno, puedes ir estudiando. Hay muchas páginas de lo que se llama apologética o también se llama ciencia creacionista. Pero yo digo, ¿te ayuda esto frente al pecado? Bueno, es muy importante por la curiosidad,
pero si te ayuda a luchar frente al pecado o a vivir una vida correcta conforme a lo que dice el Señor, amén, hazlo. Pero si no, cree simplemente en el Señor en base a lo que hemos visto, que Dios es omnipotente y soberano. Versículo 14, ¿qué sucedió? Jamás, jamás, dice el texto, ni antes ni después, hubo un día como ese, dice el texto, cuando el Señor contestó semejante oración. Ojo, por eso dice semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Hermanos, Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por sus hijos. Nunca te olvides esto. Versículo 15. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Y el autor, ahora, Josué, parece que termina este relato general, pero va a describir algunos otros detalles. Número 4, del 16 al 27, Israel derrota a los ejércitos del sur y elimina a los 5 reyes. Mire, durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. 17, cuando Josué oyó que los habían encontrado. 18, dio la siguiente orden: cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. Y como ven en la imagen, los vieron en la cueva y dijeron: cubran, pónganle piedras para que nadie salga. ¿Qué sucedió? Versículo 19. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor Dios de ustedes les ha dado la victoria sobre ellos. 20. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a las ciudades fortificadas, como ven en la imagen, y se salvaron, pero más adelante van a ser conquistadas. Versículo 21. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. 22. Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráigame a los 5 reyes. Como vemos en la imagen, empezaron a sacar las piedras. Versículo 23 de la entrada de la cueva, ¿no? Y así que hicieron salir de la cueva los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. 24. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Ponerles el pie sobre el cuello era un tipo de ritual de victoria. Había muchos rituales en esa época cuando los enemigos eran vencidos, ¿no? Algunos a veces los paseaban en desfiles, algunos aplastaban su cabeza, acá hasta aplastando el cuello, algunos los desnudaban. Bueno, había muchos otros simplemente para demostrar que estaban derrotados, vencidos y que había un ganador o alguien que los había vencido. Bueno, esto es lo que estaban haciendo, les estaban pisando el cuello. Versículo 25. Josué dice: jamás tengan miedo, ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Me encanta esta palabra de Josué, que lo hemos visto en Josué 1:9, ¿no? No tengas miedo, no te desanimes, yo estoy con ustedes. Y es como esa misma palabra que Dios les da a Josué. Ahora él le dice al pueblo: no te desanimes. ¿Sabes qué, hermano? No te desanimes, ni tengas miedo. Cuando el enemigo se levante contra ti, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. Dios está con nosotros. Nunca pienses que Dios no está contigo. Nunca pienses. El salmista por eso decía, ¿no? Es mi pastor, el Señor me hace pastear o comer, me lleva a pastos verdes, pero también cuando estoy en medio de la sombra, o en el valle de la sombra, en la muerte, Él estará conmigo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Señor. Versículo 26. Entonces Josué, dice el texto, entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados donde quedaron colgados hasta la tarde. 27. Y mientras se ponía el sol, Josué mandó
que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Y eso no significa hasta este año, sino hasta el día que se escribió el libro. Entonces tengo un mapa de Gilgal a Jericó, a Jaí, a Gibeón. Y ahora estos son los reinos que esto lo estoy marcando. Jerusalén, Jarmut, Hebrón, Macadeas, Olaquis, Eglón, que fueron ahora conquistados y todos estos reyes padecieron. ¿Por qué hizo Josué esto? Ya pisarles el cuello, matarlos y ponerlos en un palo, un madero. Pues para los israelitas era deshonroso hacer esto. Tanto así que Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23 nos dice: si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, lo que hizo Josué, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día. Y miren lo que dice y lo he remarcado: porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. Y de esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Por eso es que cuando vieron a Jesús en el tiempo, ya hablando del Nuevo Testamento, nuestro Señor colgado en un madero, nuestro Dios amoroso que vino a traernos vida en abundancia, atravesaron sus manos en una cruz, lo latigaron en su cuerpo, le pusieron una corona de espinas y se burlaron, ¿se acuerdan? Ahí está el rey de los judíos en esos idiomas que colocaron. Para los judíos, como dice Pablo en Corintios, era una locura, o sea, no entendían cómo Dios Todopoderoso, el Creador, el Mesías, iba a sufrir la maldición que la ley decía. Y para los griegos era también otra locura, porque sus dioses eran fuertes, los dioses del Olimpo, del Panteón, eran, nadie podía hacerles frente, pero ¿cómo Dios va a ser crucificado? Pero Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa es la buena noticia, hermanos. Si ves esta imagen de Jesucristo y estos versículos que estamos leyendo, colgado en un madero, ¿y por qué ellos no entendían que Dios estaba siendo el Mesías, siendo maldecido? Sí, ¿sabes por qué? Porque la maldición de la ley venía sobre nosotros, porque hemos roto la ley. Todos hemos roto la ley. ¿Y qué significa? Todos hemos desobedecido la ley. Todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. Todos hemos agarrado algo que no es de nosotros, y eso se llama robar. O hemos levantado falso testimonio. O hemos adulterado aún con la mente o el corazón, como dice la Biblia. O sea, realmente esa maldición por romper la ley iba a venir y viene contra nosotros. Pero con el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, somos libres de esa maldición, porque Él llevó nuestra maldición. Hermanos, por nuestras fechorías, dice el texto, por nuestros pecados. Por eso solo en Cristo hay salvación. ¿Sabes? María, porque algunos dicen, pero María no murió por tus pecados, por tus fechorías. Fue Cristo. No, que María intercede por... No. Solo hay un solo intermediario, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él fue el único que padeció en una cruz. Él, sin tener pecado y sin tener culpa, sin tener delitos, fue llevado de forma injusta por tus pecados, por tus fechorías, por mis pecados, por mis fechorías, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero, pero gracias a Él que llevó nuestra maldición, hoy tenemos bendición. Esa bendición se llama la salvación, y eso fue el pago también de nuestro rescate de estar esclavos en el pecado. Así que demos la gloria al Señor. Debemos decir, amén. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer tanto por este hombre o mujer que ha hecho fechorías o pecados nada más, y ahora somos santos delante de Él. Vamos a terminar con la parte de Israel destruye las ciudades del sur. 28 al 39, Israel destruye las 6 ciudades del sur y 7 reyes. Dice el versículo 28. Ese mismo día Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda,
Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó, así como estamos viendo en la imagen. Versículo 29. Después Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. 30. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. 31. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. 32. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó Laquis. Josué lo tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho con Libna. 33. Durante el ataque de Laquis, el rey Jorán de Geser llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad. Pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Otra vez, Josué venciendo a más ciudades. 34. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. 35. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como lo había hecho en Laquis. 36. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. 37. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas, y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. 38. Después Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir, otra ciudad. 39. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Limná y a su rey. Hermanos, Josué termina de conquistar estas ciudades. Ahora, 40 al 43, Israel destruye las ciudades del sur en una sola campaña. 40, así que Josué conquistó toda la región. A los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev se lo conocía, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Y aquí tengo un mapa ahora, vamos de Gilgal a Gibeón, Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Todas esas ciudades, parte del sur, porque ahí está el Mar Muerto, el Dead Sea, como ven, todas esas ciudades las conquista. 41. Josué las masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. 42. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Así que, hermanos, vemos en este momento 6 reyes primero, otros 6 reyes, o sea, realmente en una sola campaña. Esto fue un éxito. Y Dios le dijo, destruye a tus enemigos. Recuerden, Israel era instrumentos de justicia de parte de Dios, porque estos pueblos habían roto las leyes de Dios, habían desobedecido a Dios y ya tenían que ser aniquilados o eliminados, como un día la raza humana será eliminada porque no obedecen a Dios, porque desprecian y rechazan la gracia de Dios, porque rechazan al único que puede darles salvación y vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, nosotros no enfrentamos esas batallas, no tenemos que ir con, como les dije hace un momento, con estos enemigos, con espadas y escudos, y etcétera. Pero, ¿sabes? Tenemos enemigos en este mundo. ¿Y quiénes son los enemigos? Mira, los enemigos del cristiano son 3 principales. No sé si tienes enemigo en tu casa, no sé, en la vecina o el vecino. Pero primero es el mundo, o conocido como el sistema del mundo, la filosofía del mundo, que va en contra de Dios. Segundo es la carne, o la concupiscencia, o es la herencia pecaminosa. Y tercero es el diablo, o que son las huestes malignas. Y contra estos enemigos hay que eliminarlos, hermanos, de nuestra vida. O sea, Dios nos ordena eliminar el pecado de nuestras vidas. Y nunca debemos negociar o racionalizar con el pecado. Nunca. Si tenemos estos enemigos, ¿sabes? Si es el pecado, no trates de negociar, racionalizar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Huye. Huye. Recházalo, dile, sal.
No trates de luchar, yo soy más fuerte que el pecado o que la tentación, no, huye. Y si es el sistema del mundo, ¿sabes qué tienes que hacer? Estudia la Biblia. Porque la filosofía del mundo se ha metido inclusive en la iglesia. Y se le llama hoy día cristianismo progresista, ¿no? Hasta los partidos políticos, la izquierda, el comunismo, el socialismo, se ha entrado en la iglesia y los cristianos están razonando desde ese punto sin ver la perspectiva bíblica y lo que Dios quiere para sus vidas o el fin de los tiempos. La teología de la liberación, la teología queer, la teología liberal, se han metido la teología de fe y prosperidad. O sea, no caigas en el sistema del mundo, lee la Biblia. Y si es el diablo, dobla tus rodillas, sométete a Dios y el diablo irá de ti. Versículo 43 vamos a terminar. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Vamos a terminar con 4 conclusiones, hermanos. Enfrentamos a un enemigo espiritual y debemos usar nuestras armas espirituales, como dice la palabra. Número 2. Nuestro Dios es el creador del universo, del sol y de la luna. Es soberano con su creación y es todopoderoso para hacer lo imposible. Y número 3, tenemos batallas que enfrentar con nuestros enemigos, pero no olvidemos que la guerra ya está ganada en la cruz. Y número 4, cuando enfrentes tu batalla con la carne, hermano, huye el pecado. El mundo, llénate de la palabra. El diablo, dobla rodillas. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. No sé cuál es tu batalla, no sé cuál es tu lucha en este momento contra la carne, el mundo, el diablo. Vamos a terminar con una oración y vamos a decirle que el Señor realmente nos dé de su victoria, de su gracia y misericordia y nos haga salir adelante. Recuerda, somos más que vencedores, pero usa tus armas espirituales. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Y gracias, Señor, porque esta historia nos hace recordar que también nosotros enfrentamos enemigos. Y tenemos que ser obedientes a ti, así como Josué fue obediente en aniquilar y quitar, porque era instrumento de justicia contra esos pueblos, y no tenía que negociar. Hoy nosotros no tenemos que negociar con el pecado. A nuestra carne, al pecado, tenemos que dominarle y al pecado huir. Y si es este sistema del mundo, debemos de llenarnos de tu palabra y llenar de tu palabra a nuestros hijos, a las personas que queremos, porque cuanto está más lleno de la palabra de Dios, menos espacio será para el pensamiento del mundo, para el mundo o para la filosofía del mundo. Es triste a veces que las personas, los cristianos, no se llenan de tu palabra y por eso tienen tanto del mundo en sus vidas. Y si estamos pasando una situación de enfrentar una guerra espiritual, porque es algo que no hemos provocado, porque es algo que viene sin explicación, pues doblemos rodillas y ayúdanos, Señor, en esta batalla. Ayuda a mis hermanos en esta batalla. Las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Ten compasión de nuestra nación, ten compasión de nuestra ciudad, ten misericordia, Señor, de nuestra familia y cualquier situación que enfrentamos que el maligno está poniendo, el Señor te reprenda, Satanás, de la vida de mis hermanos, de la iglesia acá, que están de Calvary, o las personas que están escuchando esta enseñanza y de mi vida, que el Señor te reprenda, Satanás. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo miércoles. Y si deseas participar o ser parte de cómo crecemos en el reino de Dios o hacemos crecer el reino de Dios a través de los estudios de la palabra, manda una ofrenda voluntaria y va a salir cómo lo vas a hacer. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.